Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos sus pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es realmente un gozo poder nuevamente abrir las puertas de nuestra iglesia y saber que muchos han respondido también al día de hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar del virus, a pesar de todas las cosas que muchas veces nos rodean. Pero lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, es dar en primer lugar gracias a nuestro Dios por estar aquí presentes en esta mañana. Como siempre decimos, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, y no hay mejor lugar que estar también en comunión los unos con los otros. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a hacerlo a través de las alabanzas y los himnos y coros que tenemos ahí en nuestros boletines. La hermana Madre. Vamos a usar los signarios esta mañana. Vamos a comenzar con el número 2. Oh Padre eterno Dios. Cantaré la bella historia, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. 452. Cantaré la bella historia.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Tenemos que decirle todo a Cristo, ¿verdad? Cuando estamos abatidos, se lo decimos a Cristo. Cuando estamos en tentación, cercados, y si se apartan a otros en las sendas, seguimos a Cristo. La primera, 4:18, la primera, la segunda y la cuarta. Yo sé que tienen las máscaras puestas, pero canten un poquitico más fuerte, ayúdenme. No me dejen aquí sola. Y ahora, puestos de pie, vamos a cantar el corito número 4. El corito de atrás, el número 4, solo el poder de Dios. Oremos. Señor y Dios, que moras en los cielos y en nuestras vidas, te damos gracias por este tiempo de alabanza en el cual hemos disfrutado de estas letras preciosas y este tiempo, el cual nos eleva a tu presencia, y nosotros también elevamos estas alabanzas, estos cánticos delante de ti. Permite, Señor, que puedan ser recibidos como olor fragante delante de tu presencia,
como una ofrenda, oh Dios, que te damos en nuestros corazones. Te damos gracias por este día en el cual hemos podido reabrir nuestras puertas. Gracias, Padre, porque nuestra motivación principal eres tú. El centro de nuestra adoración está en ti. Y gracias, Padre, porque podemos de manera gozosos estar nuevamente aquí delante de tu presencia para honrarte y para alabar tu nombre. Gracias por todos los hermanos y amigos que han venido en esta mañana y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, para sus familias, para los que sufren también y para los que tienen diferentes necesidades. Gracias por este tiempo y te pedimos, oh Dios, que en primer lugar tu presencia sea glorificada y tu nombre sea honrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, pues sean bienvenidos todos una vez más aquí a la casa de nuestro Dios. Damos gracias porque como alguien me decía hoy, hombre de poca fe, hice pocos boletines, así que yo me responsabilizo si es que alguno de ustedes no lo ha recibido. Normalmente yo hago 70, 75, 80 boletines, cuando hay una actividad especial hago 100, 120, pero hoy hice solamente 35, así que me faltó un poquito la fe, ¿verdad? Hay muchos más. Pero bueno, damos gracias a Dios que estamos todos en comunión. Y hemos venido con el mejor deseo de alabar el nombre del Señor, de estar en comunión con Él, que es lo más importante, ¿verdad? Y estar en comunión también los unos con los otros y alimentarnos también de la palabra de Dios. El alimento físico ha permitido que hoy estemos aquí, pero el alimento espiritual es el que nos sostiene para poder seguir adelante en nuestras luchas y en nuestros problemas y nuestras necesidades. Así que bueno, pues les saludamos a todos en esta mañana, dando gracias a Dios por cada una de sus presencias aquí en este lugar. Especialmente vamos a saludar a algunas personas que han venido por primera vez. Por ejemplo, el hijo de nuestra hermana Ana Vega, que se llama, ¿el nombre suyo cuál es? Roimer. Y el de su esposa, Alianis. Así que les saludamos. Ellos han venido recientemente, están fresquecitos. Aquí están muy recientes. Yo creo que llevan menos de 15 días, ¿verdad? Antes de ayer, hace 2 días, llegaron aquí a Miami. Así que bueno, les saludamos y damos gracias a Dios que todo lo que hicieron estuvo bien. Llegaron a salvo y están aquí también con él, con su mamá y la mamá con su nuera. Y gracias a Dios porque ellos están bien. Así que bueno, hemos orado por ustedes. Y bueno, Virginia y también Franklin, que han estado ahí poniendo su mano también para ayudarles en todas sus necesidades y sus dificultades y sus problemas. Y bueno, pues damos gracias a Dios que están aquí. Así que realmente siéntanse aquí en la iglesia como si estuviesen también en su casa. Muy bien, Luis, te saludamos también por allí. Aunque te pongas la careta y te pongas detrás por ahí, que te escondas, yo te conozco. Qué bueno que estás aquí, qué bueno. Así que bueno, Carlos allí también, que hacía unos días que no nos visitaba antes de... Pero bueno, estuvo también todos los días Así que Carlos, no te voy a saludar más. Tú eres de aquí, así que no te sientas mal si no te saludo. Así que bueno, qué bueno. Por aquí tenemos también, bueno, a Juan Manuel y a su hijo, que también están por allí. Así que damos gracias a Dios por ellos, igual que Álida y Carlos. Y yo sé que hay algunos hermanos que han estado viniendo aquí en los domingos anteriores y han visto la iglesia cerrada y no comprendían qué pasaba. Pero lo habíamos dicho y habíamos llamado y habíamos puesto en Facebook y por mensajes y por todos lados que no íbamos a tener culto estos días. Pero bueno, gracias a Dios que por lo menos la mayoría de los hermanos sabían todas estas cuestiones y se mantuvieron al tanto también en las redes sociales viendo los cultos. Así que de alguna manera, por supuesto, nuestra iglesia nunca dejará de dar servicios. Aunque venga uno solo aquí, pues por esa sola persona vale la pena venir y dar un servicio y cantar alabanzas. Así que damos gracias a Dios por ustedes. Y especialmente quiero saludar a una persona también muy especial que ha venido hace poco también, tiene creo que menos de un mes, o aproximadamente un mes aquí. Ella se llama Gloria y está allí con nosotros. Si usted lo ve muy cerquita de Ismael, es porque son novios. Así que Gloria, te saludamos. Y el tiempo que has pasado con nosotros la consideramos ya como si fuese una hija más. Nuestra visión, nuestra vista para ella precisamente
es Noemí y yo como si fuésemos sus padres. Y Noemí, imagínense, como la hija que no tuvo. Así que Gloria, te saludamos, te damos la bienvenida aquí también en nuestra iglesia y deseamos que pases un tiempo también muy feliz, muy gozoso con nosotros y que te sientas ya parte, por supuesto, de esta congregación. Ella es cristiana, ella ha venido también desde Cuba y ha venido allí en ciertos lugares y bueno, pues damos gracias a Dios que está ya aquí con nosotros y bueno, pues te bendecimos y también te decimos que esta es tu iglesia y aquí tienes también unos hermanos maravillosos que seguramente has hablado ya con algunos de ellos, pero siéntete como si estuvieras en tu propia casa. Amén. Y bueno, a todos los demás les saludamos también y esperamos que todas las cosas en esta mañana, todo lo que vayamos a hacer, sea para la gloria del Señor. Y usted allí de forma personal intente, como siempre hacemos también, todo lo que usted vaya a hacer, hacerlo para la gloria de Dios, para la edificación personal y también, por supuesto, para la armonía y la comunión entre los hermanos, que es el compañerismo del cual también la palabra de Dios nos habla, del compañerismo cristiano. No sé si me quedó alguien por saludar, pero bueno, una de las cosas que queríamos hablar era que, por favor, mientras esté aquí en la iglesia y se puede poner su mascarilla, póngasela. Hasta ahora mismo veo que todo el mundo tiene su mascarilla, excepto yo, así que perdónenme que estoy de frente a ustedes aquí, si no, entonces no se me entiende bien lo que digo, y yo que hablo a veces un poco rápido, pues peor todavía. Así que también allí en la mesa hemos puesto unas cuantas mascarillas y también hay hand sanitizer por todos los lados, así que tome las medidas para que no vaya a contagiarse ni vaya a haber ningún tipo de problema. También saludamos a los niños, tenemos aquí a los niños, a Cristal, a Emma, a Eric y a Caleb, así que les saludamos también. A los niños hay que saludarlos. Caleb, hola, ¿cómo estás? Te queda muy bien el gorrito de Mickey Mouse, ¿eh? Qué bien, qué bien. Pues muy bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo. Tenemos algunos anuncios que dar también a ustedes en esta mañana. Y si vemos aquí en nuestra hoja, en nuestro boletín, el día 30 de enero, ¿cuándo es? El próximo domingo, ¿verdad? Bueno, pues el próximo domingo tendremos servicio de Santa Cena. Este año de 2022 ha sido un año, como dicen, un poco sui generis, un poco diferente también a lo que hemos comenzado en los años anteriores. Este año, bueno, ha comenzado por el día 23, bastante avanzado, ya casi finalizando el mes. Y como siempre hacemos el servicio de Santa Cena también a principios de mes, pero vamos a hacerlo ahora el próximo día 30. Así que los hermanos que están bautizados y que estén en plena comunión con el Señor, hermanos bautizados en plena comunión con el Señor, vamos a tener el servicio de Santa Cena el próximo domingo. También vamos a presentar a algunos hermanos que todavía no hemos presentado como miembros de la iglesia, vamos a presentarlos el próximo domingo. Así que recuerden, próximo domingo, día 30, servicio de Santa Cena, y vamos a presentar también algunos hermanos que no los hemos presentado todavía como hermanos, o sea, como miembros, pero vamos a hacerlo también el próximo domingo. Si seguimos ahí mirando las actividades, veremos que el día 4 de febrero, ¿qué día cae? Viernes. ¿Y qué tenemos? ¿A qué hora comenzamos la vigilia siempre? A las 9 de la noche, ¿ok? Como el sábado, que es el día siguiente, generalmente no hay trabajo, es el día que utilizamos nosotros para hacer nuestra vigilia. Siempre en enero comenzamos también con vigilia. Recordemos que enero es el mes que nosotros dedicamos para darle un énfasis especial a la oración. Y bueno, no hemos podido hacerlo como hubiésemos querido por las cosas que ustedes conocen, pero sí vamos a hacer el día 4 de febrero, que es viernes. Todavía quedan unos 15 días aproximadamente, pues daremos nuestra primer vigilia de oración en la iglesia. Hermanos, es necesario orar, es necesario también hacerlo juntos y es necesario también congregarnos en este tipo de actividades tan importantes para el fortalecimiento espiritual de nuestra iglesia, para el sostenimiento espiritual de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Así que recuerden, el próximo día 4 de febrero vamos a estar también diciéndolo
y anunciándolo en los próximos cultos, vamos a tener la vigilia de oración. Luego, el 13 de febrero, que es ¿qué? Domingo. 13 de febrero vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Esto es una actividad que nosotros siempre realizamos año por año, y este año, por supuesto, no va a ser una excepción. Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Así que aquí la iglesia va a estar engalanada y el comedor también, porque vamos a tener un almuerzo. Así que recuerden, día 13 de febrero, domingo, faltarán más o menos que unos 3 domingos, ¿no? Sería el próximo día 30, después el día 7, 4, 5, 6, efectivamente 6, y después el día 13 de febrero tendremos esta actividad. Así que invite también estas actividades que nosotros hacemos en la iglesia. Sería bueno que usted invitara a muchos hermanos. Si por ejemplo en la casa hay hogares mixtos, como decimos, que alguno no es cristiano, pues traiga a su esposo o a su esposa, tráigala hacia aquí, hacia el templo, y también a sus hijos, y traiga a todo el que pueda traer. Así que vaya preparando este tiempo en oración en primer lugar, y también avisándole a muchos y invitándoles para que vengan a esta actividad importante que vamos a tener este próximo día 13 de febrero. Así que, y terminaremos también, por supuesto, como les decía antes, con un almuerzo, así que todos estarán invitados. Otro de los anuncios que quería hacer, y no está en los boletines, es que tendremos próximamente las elecciones de nuestra iglesia. Vamos a hacerla, estamos también un poquito atrasados por lo que ha pasado, pero tendremos también las elecciones en nuestra iglesia, y también tenemos previsto el informe de finanzas que nuestro hermano tesorero también va a hacer. Otra de las cosas que quería decir es que en cada boletín puse un calendario o una guía de oración. Una guía de oración. Hay 16 aspectos muy parecidos a los que dimos en años anteriores, con algunas variaciones, las cuales hemos añadido algunas, etc. Entonces, generalmente y muchas veces nosotros nos ponemos a orar, y cuando empezamos a orar se nos acaba el tema de oración y terminamos, ¿verdad? Y por eso he hecho esta guía también. Esta guía es para que usted la vea y para que usted ore por todos estos motivos. Hay una forma de poder hacerlo muy fácil. Por ejemplo, cada motivo tiene algunos aspectos, ¿verdad? Bueno, pues cada vez que usted ore en el día, y aparte ese tiempo que usted dedica al Señor, pues entonces tome uno de estos aspectos y ore por él, y señálelo allí sabiendo que ya terminó. Y luego, cuando vaya a tener otra vez la comunión con el Señor, pues entonces hágalo por el segundo aspecto, y así sucesivamente. Quizás hayan algunas cosas aquí que no puse, porque los motivos de oración son muchos, pero hay muchas cosas que quizás no puse, y usted, si lo sabe y si se da cuenta, bueno, pues usted orará entonces por cada uno de estos motivos. Entonces, el primer motivo, fortalecimiento espiritual de la iglesia. Esto es algo importante, queridos hermanos. Nosotros venimos a la iglesia no solamente a escuchar música y no solamente a escuchar el sermón, sino a cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice y a fortalecer nuestras vidas de manera espiritual. Cuando usted fortalece su vida espiritual, es una vida que puede estar, por supuesto, respaldada en contra de las acechanzas de Satanás y de este mundo y de las tendencias que hay actualmente. Así que el fortalecimiento espiritual de la iglesia es sumamente importante para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Luego, el segundo aspecto, unión de todos los hermanos. Tenemos que orar también por la unión de cada uno de nosotros. Esa unión viene aparejada con lo que siempre hemos estado estimulando, y es a la comunión y el compañerismo entre cada uno de nosotros. Si viene alguna persona a hablar quizás de otra, no, espera un momento, ¿entiendes? Son cosas que suceden en la iglesia. Si viene alguna persona también quizás con alguna queja, bueno, pues ore por esa persona, ore por ella y fortalezca espiritualmente, y que usted sea un canal, que usted sea una vía. ¿Para qué? Para ayudarle espiritualmente a crecer. No espere que los demás vengan a hacerlo como usted, sino usted hágalo con los demás. Había una iglesia que decía que allí no había amor, por eso esa persona no iba a la iglesia, pero la primera persona que le faltaba amor, ¿a quién era?
A esa persona. Si usted ve que no hay amor, pues brinde amor. Si usted ve que no hay gozo, pues brinde el gozo de la salvación de nuestro Dios. Si usted ve que falta algo, pues apórtelo usted. Es así como debemos hacer, queridos hermanos. Y así nuestra iglesia va a crecer. No estoy hablando de números. Eso lo pone el Señor en el corazón de los demás. Dice la palabra de Dios, y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a evangelizar, ni vamos a hablar, ni vamos a... No, nosotros, esa es nuestra función también. Pero el Señor es quien pone en el corazón el deseo de poder servirle, de poder estar en la iglesia. Ahora, si hay una iglesia espiritualmente fuerte, seguro que muchas otras cosas vendrán como añadidura. Pero lo primero es buscar del Señor y buscar la comunión entre los hermanos. Y luego también puse orar por los jóvenes, tan importante, ¿verdad? Que es orar por los jóvenes de nuestra iglesia, los cuales necesitan también un impulso de cada uno de nosotros en nuestras casas, necesitan el impulso necesario también para que ellos puedan servir al Señor de todas las maneras posibles, porque son el futuro también de nuestra iglesia. Por los niños también hay que orar mucho para que el Señor les siga fortaleciendo y desde sus etapas más tempranas ellos puedan comprender de qué se trata precisamente la vida cristiana. La música, necesitamos también que el Señor toque a algún corazón y algunas cosas. Hemos estado trabajando en ello. En estos días una hermana me preguntaba por el tema de la música y le explicábamos que sí, que hemos estado trabajando con ello. Hemos hablado ya con 2 familias y estamos ahí intentando ver si hay alguien que pueda venir a hacerse cargo del tema de la música. Pero no solamente es un director musical, una directora musical que necesitamos en nuestra iglesia, sino también que la música sea parte de lo que nosotros consideramos una adoración perfecta a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de la música nosotros también estamos adorando. No solo dice la palabra de Dios que tenemos que cantar con el Espíritu. ¿Y tenemos que cantar también con qué? Con nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder discernir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablo de música, hablo en sentido general. Pero que Dios también ponga en el corazón de alguna persona que pueda venir también a trabajar aquí, en este lugar, que necesitamos un director de música. Y bueno, no voy a seguir explicándolo todo, pero también por los líderes que necesitan también nuestro respaldo, por hermanos alejados también del Señor, por hogares mixtos. Mixtos es que hay uno cristiano y otro no. Por los hijos y nietos de nuestros hermanos. El aspecto 10, en la otra parte de la hoja, que el Señor añada cada día los que deben ser salvos, que el Señor nos inspire a hablar a otros el Evangelio. En el 12, la economía de nuestra iglesia y los futuros proyectos. El aspecto número 13 es el compromiso. Qué importante es el compromiso, ¿verdad? Que usted, si se compromete a hacer ciertas cosas, que usted pueda hacerlo. 14, trabajo misionero. 15, que tengamos hambre y sed del Evangelio. Y el 16, que a lo mejor le parece extraño y fuera de lugar, y es uno de los aspectos más importantes también de la iglesia. En el Salmo 122:6 nos dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por eso tenemos que pedir también por la paz de ese pueblo escogido por Dios. Aunque nosotros somos el Israel espiritual, también tenemos que orar por la nación de Israel. Así que, hermanos, estos son los anuncios que teníamos en esta mañana para ustedes. No sé si se me queda alguno por ahí, pero bueno, si se me queda algún anuncio, pues posteriormente ya les iremos informando, sobre todo también en la medida que pasen los días. Recordemos que los cultos de la semana, el próximo miércoles tendremos culto aquí en la iglesia, culto de estudio bíblico, y al mismo tiempo también tendremos ensayo del coro. Así que el coro, recuerden, vayan preparándose para que este día también ensayemos coro de niños y coro de adultos. Así que recordemos que el próximo miércoles tendremos ya normalmente nuestro estudio bíblico en la iglesia y el coro, el ensayo del coro de los niños y de los adultos. Y el viernes vamos a tener también, mantenemos online el culto de oración. Así que a las 8 de la noche el culto online, los viernes el culto de oración. Bien, y también por supuesto a las 10:30 de la mañana, el próximo domingo, 10:30 de la mañana, escuela dominical. Recuerden, 10:30 de la mañana, escuela dominical, domingo. Bien, hermanos, estos son los anuncios que tenemos para este día. Vamos a, en este momento, como no tenemos el coro de niños ni de nuestra iglesia preparado aún, vamos ahora a honrar al Señor a través de nuestros diezmos y a través de nuestras ofrendas. Vamos a pedirle a Cristian y a Melanie que nos traigan una preciosa canción, que ellos nos la canten en este momento.
las ofrendas. Gracias te damos, Señor, y te alabamos, porque tú nos has permitido abrir nuestra puerta de nuestra iglesia una vez más, Señor. Bendícenos, Señor, y guíanos. Y acompaña a cada uno de los hermanos, Señor. Ayúdanos a seguir sosteniendo tu obra aquí en este lugar, Señor. Con tu bendición y tu cuidado. Bendice a cada uno, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Las visitas no están comprometidas a participar de este evento, solamente los miembros de la iglesia, solamente usted participa si desea. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada desde ese día, cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio, y cada día me reías hacia ti. Supe que me amabas,
sorprendido este dúo de hermanitos. Qué bueno que van progresando, ¿verdad? Y es impresionante cómo una niña de 9 años puede tener esa voz, parece mayor, ¿verdad? Qué bueno, y es porque es para el Señor y ella lo hace también con ese sentimiento. Así que felicidades a los dos y que sigan deleitándonos con muchos signos y muchas canciones cristianas aquí en nuestra iglesia. Exacto, y se vayan agregando otros más. Yo sé que aquí hay mucho talento, aquí hay mucho talento, así que Dios permitirá que esto sí suceda. Muy bien, vamos a tener la lectura bíblica allí que está en la carta, o sea, a los Hebreos, capítulo 10. La carta a los Hebreos, capítulo 10, y los versos del 19 al 25. Nos ponemos en pie para tener esta palabra, la tendremos de manera alternada. Hebreos 10, los versículos del 19 al 25. También lo tenemos en la parte de atrás de nuestros boletines. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Leemos todos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Nuestra hermana Naivi nos tendrá un momento de oración por esta palabra. Oremos. Señor y Dios, gracias, Padre, por este día, por otro día de vida, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu protección, Señor, por cuidarnos en todo este tiempo que estuvimos apartados aquí del templo, Señor, pero no apartados de ti. Amén. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han podido venir. Gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Que sea una palabra viva en nuestras vidas, Señor. Que la podemos poner en práctica todos los días, Señor. Y que busquemos siempre estar cerca de ti, siguiendo tus pasos, Señor. Fortaleciendo nuestra fe, Padre, por medio del Espíritu Santo. Permite que el mensaje, Señor, sea de edificación para nosotros, Padre. Bendice al pastor que nos va a traer, Señor, y que pueda resonar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. No lo pidamos, Padre, cuando salgamos de aquí, y lo podemos tener presente, Señor, por el resto de este día, Señor, y por siempre, Padre. Sé con todos los hermanos que siguen enfermos, fortaléceles, Señor, física y espiritualmente, Padre, y que puedan regresar todo lo que falta, Señor, aquí en la iglesia pronto. Sé con el resto del día también, y perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No habíamos saludado también a aquellos que están conectados por los medios, por las vías sociales, así que les saludamos también a cada uno de ellos. Vamos a pedirle a los niños, no sé si tienen en esta mañana algunas maestras, para que vayan con ellos. Hoy corresponde, Giselle y Ruth, pero no están ninguna de las dos. Así que si hay alguna hermanita o alguien que nos podría ayudar. Luz, sí, hermana. La hermana Luz.
El título del mensaje en esta mañana, como ven en los boletines, es La Iglesia Gloriosa de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que es una iglesia precisamente así, gloriosa. ¿Por qué? Porque a la iglesia le pertenece el reino. Y hoy en día, entre tantas iglesias que se llaman cristianas, que muchas veces hay iglesias que tienen esa denominación de cristianas, pero lo que menos practican precisamente en ellas es el cristianismo. Pero la iglesia verdadera se conocerá a través de ¿qué? De algo muy importante, y es a través de la pureza, dice la palabra de Dios. En el mismo Efesios 5, los versículos 25 y 27, el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queridos hermanos, esta descripción que tenemos de esa iglesia ideal, esa iglesia que tenemos que ser nosotros mismos, no es una idea, o sea, no es algo idealista que está en nuestra mente, sino es algo que se materializa, algo real, algo que es una realidad, y Dios espera de su iglesia una santidad y una pureza, como nos menciona aquí en su palabra. Ahora, para poder tener una iglesia santa, para poder tener una iglesia pura, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar y tenemos que aplicar también en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, la sana doctrina. Y es un aspecto sumamente fundamental, conocer la sana doctrina que nos menciona la Biblia. Hay mucha, lo que le llaman en el mundo, mucha tolerancia, ¿verdad?, en ciertos aspectos. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto, y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. Así que hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios, recuerden, hermanos, que aparte de ser fiel, es una palabra absoluta, no es una palabra relativa, no es una palabra que cambia, no es una palabra que sufre con el tiempo diferentes cosas. La palabra de Dios es firme, es fiel desde el principio hasta el final. Y el apóstol Pablo, una de las cosas que le pide a Timoteo también, una de las cartas que hace, una de las cartas pastorales, una de las cosas que le pide a Timoteo también en su primera carta es que se quedara allí en la ciudad de Éfeso. Le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. Allí en 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense lo que le estaba diciendo Pablo, y le estaba encomendando allí aquel joven pastor a Timoteo. Ahora, ¿quién era Éfeso? ¿Dónde estaba Éfeso? Éfeso en aquellos tiempos era la capital de esa región amplia que llamaban Asia. Actualmente Éfeso se encuentra en la parte oeste de lo que actualmente se conoce como Turquía, el país Turquía. Allí está Éfeso. Y era una ciudad importante porque era una ciudad donde había muchas rutas, había mucho comercio. Era un centro incluso donde habían muchas creencias religiosas de diferentes tipos. Y Pablo había estado allí en esa ciudad, podríamos decir estratégica también. Había estado por espacio de 3 años, posiblemente en todo el ministerio de Pablo, en el lugar y en la ciudad donde más estuvo presente fue en la ciudad de Éfeso. Por eso en la carta a los Efesios él menciona con una alta descripción detalles también tan importantes. De esa carta vamos a hablar también en algún momento, y vamos a dar detalles también acerca de el tiempo en que estuvo Pablo allí, y de cosas también que fueron tremendas. Allí se convirtieron muchas personas en ese tiempo. Y le pidió a Timoteo que se quedara para poder ayudar a la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo se fue de Éfeso, cuando Pablo salió después de esos 3 años, esa iglesia había experimentado un cambio realmente sustancial. Imagínense Pablo 3 años en una iglesia, lo que podía haber hecho en aquel momento, en aquel lugar donde había tanta hambre y sed del Señor, tanta necesidad espiritual, y miles de personas dice que se habían convertido. Toda aquella región había sido evangelizada por él, y me imagino también por todos los colaboradores que él tenía en aquel tiempo. El mismo libro de Hechos 19 dice que tanto judíos como griegos
escucharon la palabra del Señor y fueron evangelizados. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, entonces, en la primera carta, también en el capítulo 3, los versos 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo, sepas conducirte. O sea, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aunque todos nosotros sabemos lo que significa la palabra iglesia, siempre nosotros debemos recordar qué es lo que realmente es la iglesia. La iglesia no es estas paredes, ni es esta construcción como un techo en medio de un campo que está puesta aquí, que está construida hace muchos años. Esto no es la iglesia, sabemos todos, ¿verdad? Esto podría ser el templo donde venimos nosotros también a adorar al Señor. Pero la verdadera iglesia, queridos hermanos, no está hecha por manos de hombres, sino está hecha precisamente por hombres y mujeres y niños que han aceptado a Jesucristo y su sacrificio y lo han aceptado en su corazón como su verdadero y suficiente Salvador personal. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, constituimos la iglesia. Donde quiera que nosotros vamos, nosotros somos también parte de esa iglesia. Dios, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que no habita en casas o en templos hechos por manos de hombres. Allí nos dicen en Hechos 17, 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. ¿Qué significa esto, hermanos? Como les decíamos, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Así que la iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, hombres y mujeres que a través de los años han entregado su vida de una manera total y de una manera segura y absoluta a nuestro Señor Jesucristo, y ahora son hijos de Dios. Recuerden lo que nos dice allí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, la garantía de ser hechos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal en su corazón. Así lo declara la palabra de Dios, y tenemos nosotros que tomar y tener absoluta conciencia de esto. Y esto tiene, queridos hermanos, una importancia muy grande. ¿Saben por qué? Porque nosotros aquí nos reunimos los domingos, nos reunimos los miércoles, nos reunimos en ciertos días del año. Pero ¿qué pasa con los lunes y los martes y los jueves y los sábados? ¿Qué pasa con esos días? Pues esos días nosotros seguimos siendo iglesia también, donde quiera que vayamos. Si usted va a su trabajo, allí está parte de la iglesia. Si usted va al parque, allí hay parte de la iglesia. Si usted va a un mercado, a un supermercado, pues allí hay parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia y tiene que dar testimonio como tal. Así nos lo dice la palabra de Dios. Los demás días de la semana también nosotros somos iglesia. Y ahora, vemos que aquí el apóstol Pablo, fíjense lo que dice: te escribo, Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios. Estas palabras que le está diciendo a Timoteo son consejos de pastor. Sin embargo, son consejos también, por supuesto, que atañen y agrupan también, aglutinan ese conglomerado de hermanos también en cada una de nuestras iglesias. Nosotros debemos saber conducirnos en la casa de Dios. Yo estoy sumamente contento, realmente, principalmente por saber que esta es una iglesia que honra a Dios. Lo he visto. Esta es una iglesia que realmente, como dice la palabra de Dios, nos sabemos conducir en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se honra a Dios con nuestras mentes y corazones. Aquí realmente se glorifica el nombre de Dios. Aquí se respeta, tenemos ese temor reverente por nuestro Dios. Y eso es lo que Él mira realmente en nuestro corazón. Aunque Él no solamente mira nuestro corazón,
Él mira nuestras actitudes, Él mira nuestras acciones. Hay personas que dicen, solamente Dios mira el corazón. No, Dios mira más cosas. Dios mira la manera de conducirnos. Hay veces que nuestras intenciones, no, porque mi intención fue esta. Hay un dicho que hace muchos años yo aprendí que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Así que tengamos cuidado con nuestras intenciones, si verdaderamente son reales o si realmente honran a Dios. Así que tenemos que tener cuidado con ello. Muchas veces cometemos errores en la vida. Sin embargo, sabemos que Dios siempre está para perdonarnos. Y Dios siempre extiende su mano porque Él es todo amor. Él no es como si fuese un verdugo que está con el látigo, que cada vez que usted comete un error, te da un latigazo. No, nosotros somos y tendremos las consecuencias de nuestro pecado y de las cosas que cometemos en esta vida. La consecuencia vendrá sobre nosotros. Pero, queridos hermanos, Dios es un Dios de amor, de misericordia, y es un Dios de perdón, y es un Dios de justicia, que dice que hará resplandecer también nuestro rostro. Allí en Isaías 61, usted lo puede leer. Y este recinto, este lugar aquí donde nosotros estamos en este momento, no es más que una construcción, pero, queridos hermanos, nosotros no podemos desdeñar, ni podemos tampoco minimizar la importancia de este lugar. ¿Saben por qué? Porque este es el lugar donde hemos consagrado para Dios. Estas 4 paredes y los demás lugares de las aulas y del comedor y todo lo que hay aquí, queridos hermanos, está consagrado para Dios. Quiere decir que cada una de las cosas de esta iglesia es sagrada. ¿Por qué? Porque no en sí el objeto es sagrado que necesite adoración, sino porque está consagrada a Dios, que es diferente. Nosotros no podemos adorar cosas que, como dice la palabra de Dios allí mismo en los 10 mandamientos, a tu Dios, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirá, como nos dice, decía el Señor allí a Satanás en la tentación. Entonces no podemos hacernos imágenes de las cosas, saber que todo está dedicado a Dios y por eso tenemos que cuidarlas. Por eso este lugar, después de tantos años, está cuidado porque ustedes forman parte de eso y porque ustedes saben honrar también lo que pertenece a Dios. Este lugar pertenece a Dios y está consagrado también a Él. Ahora, queridos hermanos, la iglesia, hay una parte importante e interesante, y es que la iglesia es la columna de la sociedad. También lo hemos mencionado en otros momentos. La columna que sostiene la sociedad se llama iglesia. Si no fuese por la iglesia, esta sociedad ya estuviese absolutamente destruida. En el Salmo 75:3 nos dice: se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. El mismo Señor es el que sostiene la columna de la iglesia. No es porque la iglesia nosotros lo hacemos por nuestros propios medios, ni por nuestro propio esfuerzo, como si mereciésemos algo, sino que Dios es quien nos sostiene a nosotros. Y la manera de sostenernos es a través también de la comunión. Volvemos nuevamente a la comunión de los hermanos, a la comunión con Dios, a la oración, a la meditación, a la lectura de la palabra. Esa es la única manera en que nuestras vidas serán fortalecidas espiritualmente. Nosotros no podemos hacerlo por la trayectoria, ni por nuestro historial, ni porque un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sino que tiene que haber una constancia, porque usted se alimenta todos los días para no morir y para sostener su cuerpo. Y hay personas que hacen y tratan de hacer dietas especiales también. He visto muchos deportistas que han tenido poco rendimiento. ¿Por qué? Por la alimentación precisamente y la dieta. Sin embargo, cuando cambian la dieta, cuando cambian su dirección, cuando cambian su manera de alimentarse, entonces se hacen deportistas élite. En el plano espiritual también, queridos hermanos, es igual. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios a través de la lectura de la palabra, de nuestro acercamiento y meditación diaria que tenemos que tener con Él, nuestra vida se debilita y es necesario cambiar esa dieta también. Es necesario entonces que nos alimentemos de la palabra de Dios y también entremos en comunión con Él a través de la oración y a través también de ese acercamiento tan necesario que tenemos hacia Él. En este mundo hay muchas cosas tristes. Solamente hay que encender la televisión y mirar las noticias. En estos días estaba hablando con el hermano Mario y iba a escuchar las noticias. Estaba escuchando las noticias allí y él me decía algo muy interesante. Ninguna noticia es buena. Y es verdad. Es muy difícil que usted escuche una noticia agradable, porque esos medios de comunicación, aparte de que quieren lo espectacular, y lo espectacular lo logran a través de malas noticias, pero quiero decirles algo, queridos hermanos. Es verdad que están sucediendo todas esas cosas.
No es que sea mentira, no es que las noticias que están dando sean falsas, aunque quizás algunos lo sean, quizás otras la exageran, pero lo que sí verdaderamente podemos decir es que este mundo cada vez está más decadente, espiritualmente, moralmente, está cada vez más sin ética, ¿verdad? Se están perdiendo muchas cosas como las buenas costumbres. Hay países incluso con culturas milenarias, culturas que la mantienen a través de los años, ancestrales, y eran países que eran considerados prácticamente indestructibles. Sin embargo, son países que han caído también en muchas cosas. Antes tenían una economía sólida y han caído, pero como consecuencia ¿de qué? Del deterioro de la sociedad a través del pecado que ha llegado también a sus vidas. Hay una crisis muy rápida en la tierra y los moradores, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 75, que los moradores se están arruinando. Sin embargo, Dios sostiene las columnas de su iglesia. Y por esa razón, Dios nos ha puesto en este mundo, como dice allí en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Pero también nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. O sea, nosotros somos sal y somos luz. ¿Qué hace la sal? Bueno, pues sabemos que la sal es un conservante. Antiguamente, cuando las personas cuando no existía todavía la electricidad, los que vivían quizás más al norte, que había mucho frío y entonces sí, habían trozos de hielo que se distribuían en diferentes zonas, pero imagínense usted, en aquella época en Miami, por ejemplo, ¿de dónde iba usted a conseguir un pedazo de hielo? Eso era imposible, eso no existía. Sin embargo, ¿con qué se conservaban entonces los alimentos, como sobre todo las carnes? Pues se conservaban con sal. La sal también sirve para muchas otras cosas también importantes en la vida, aunque debemos bajarla en nuestra dieta, ¿verdad? Porque dice que hace daño a la presión arterial, hace daño a los riñones, hace daño a muchas cosas, pero también un poquito de sal es importante. Dense cuenta de que cada vez que hay una deshidratación, uno de los elementos importantes allí en la sala de rehidratación oral son las sales. Entonces, hermanos, la sal es conservante y nosotros somos comparados con la sal. ¿Por qué? Porque a través de nosotros se conserva también esta sociedad. Es parte de la columna que sostiene también esta sociedad. Y somos luz también. Porque recuerden que en medio de la oscuridad siempre una luz resplandece. Nunca se llevará la oscuridad a la luz. Sin embargo, la luz sí se puede llevar a la oscuridad. Y nosotros somos comparados con esa luz que reflejamos de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Hay muchas cosas tristes. Hay gobiernos en todo el mundo aprobando leyes y aprobando cosas que están en contra de cada uno de los principios que nosotros tenemos como principios cristianos. Han eliminado también incluso la palabra Dios de muchos lugares y de muchas cosas y de muchas fuentes. ¿Sabe? Ahora, por ejemplo, en la Navidad que pasó hace poco, hemos visto como en muchos lugares solamente ponen como felices ¿qué? Fiestas. Felices fiestas, para quizás disuadirte un poco, alejarte de lo que realmente significa la Navidad. En vez de poner Feliz Navidad, y entonces hay muchos lugares que sí, incluso dicen Feliz Navidad y preguntan muchos de ellos qué es la Navidad y se les puede decir que Navidad significa natalidad y que se celebra a Jesucristo. Y hay muchas personas en esta maravillosa época que dicen muchos que esa no es la época ni en la que nació Jesucristo de manera verdadera, pero realmente nosotros no adoramos un día, ni adoramos una fecha, ni adoramos un periodo, sino adoramos a Dios y a Jesucristo. Y tenemos que celebrar también su nacimiento, porque está en la Biblia y porque es bíblico. Y muchas veces nosotros también somos hipócritas, porque esas mismas personas que están en contra de celebrar el nacimiento de Cristo celebran su cumpleaños y celebran su aniversario de bodas y celebran no sé cuántas cosas. Sin embargo, no celebran lo más importante, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a este mundo para darnos vida. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes, queridos hermanos, en los puntos y en las cosas que nosotros creemos. Por eso hablamos de la sana doctrina de aquí, desde este lugar. Y hay muchos lugares que eliminan. Hay, por ejemplo, también en la televisión, donde aparecen diversos anuncios. Hace poco estuve escuchando un anuncio donde había una niña que mencionaba algunas cosas y al final tenía que decir la palabra Cristo. Y no dijo Cristo. No sé si alguno de ustedes vio esa publicidad. Al final dijo Cris. Y todo el mundo se quedó así. Bueno, Cris. Claro, Cris puede ser el diminutivo de Cristian, ¿verdad? Puede ser el diminutivo también de un nombre de mujer, de Cristina, que le dicen Cris. Yo pasé una vergüenza en España tremenda porque
Yo estaba allí en una ciudad que se llama Oviedo, estaba trabajando, iba para Gijón, y entonces me subí allí al autobús, recién llegado de Cuba, tendría yo poquitos meses, y entonces uno va a un restaurante en España y usted no va a encontrar comida cubana por ningún lado. Si acaso un día especial te hacen una paella, y otro día te hacen otro plato que le llaman arroz a la cubana, que no tiene nada que ver, porque ni siquiera en Cuba se conoce eso. Pero bueno, yo me senté allí en la guagua y al lado iba una señora hablando por teléfono. Y dice la señora, empezó a hablar y dice, bueno, sí, vamos a comer con Gris. Vamos a comer con Gris. Y yo, mira, una española diciendo que va a comer con Gris. Y entonces dije, y cuando terminó de hablar, le dije, perdone que le pregunte, ¿usted me puede decir dónde está el restaurante donde se come con Gris? El problema es que yo soy cubano. Y entonces aquí he visto tentándolo y tengo deseo de comer comida cubana. Me dice ella, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y le digo yo, no, porque me dice, no, perdone, que escuché ahí que estaba hablando, que dice que va a comer con Gris. Dice, no, con Cris. O sea, con Cristina debe ser, vete a ver. Pasé una vergüenza que realmente yo quería desaparecerme de aquel lugar. Le dije, perdona, entonces le expliqué lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces era que... Cris es un nombre también de varón. Ajá, sí. Porque yo tengo un niño que se llama Cris. Exacto. Entonces le ponen Cris también. Exacto. Bueno, pues, hermanos, es así. Este mundo, queridos hermanos, está de esa manera. Porque este mundo, por no ofender muchas veces a diferentes culturas, utilizan otros nombres y hacen cambios. En España, por ejemplo, que hay tanta influencia de los árabes, y recuerden que los árabes odian a la persona de Jesucristo de diferentes maneras. Ellos lo consideran como un rabino, como una persona que sí existió verdaderamente. Ninguna cultura en el mundo hasta ahora se ha atrevido a negar la existencia de Jesucristo, pero lo que sí niegan es su divinidad. Lo que sí niegan es que haya sido el mismo Dios encarnado. Y entonces, para no ofender a esas sociedades, ellos ponen allí otros carteles y ponen cosas alegóricas a otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con Dios. Ahora, para terminar, hermanos, ¿cuál es el propósito de estas cosas y quién está detrás de todo esto? Bueno, pues, quien está detrás de todo esto, como sabemos nosotros, es nuestro principal enemigo, que es Satanás, el cual está sutilmente allí introduciéndose en esta sociedad y introduciéndose en los diferentes estratos sociales, en los diferentes lugares también, para llevar al mundo a donde Él quiere, para llevar al mundo al fracaso y guiar al mundo precisamente a las cosas ajenas a nuestro Dios. La historia nos ha enseñado, hermanos, que cuando nosotros empezamos a aceptar algo que es incorrecto, hay un dicho que dice que de tanto repetir una persona una mentira, la cree como si fuese una realidad y la defiende como si fuese también una realidad. Y cuando nosotros empezamos a aceptar cosas que realmente no son, creemos entonces básicamente que es lo correcto delante de Dios y que Dios lo está viendo de manera normal. Ahora, queridos hermanos, nos justificamos muchas veces diciendo que los tiempos han cambiado y que Dios también ya acepta esas cosas. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque cuando esto sucede, se entra en un grado tal de lo que podemos decir inmoralidad ante nuestro Dios, que nuestras conciencias, podríamos decir, se cauterizan, nuestras conciencias se bloquean de una forma tremenda, se petrifican allí y se empieza a crear en el mundo una especie de lo que le llamamos la nueva normalidad. Aparentemente de la misma manera que se hizo con el COVID, ¿verdad? Llegó un momento en que dijeron la nueva normalidad, o sea, la gente vuelve a la calle, vuelve a los negocios, vuelve a sus trabajos, vuelve a las escuelas, pero con una nueva normalidad y con ciertos requisitos. La palabra de Dios, queridos hermanos, como siempre decimos, es absoluta y no acepta una nueva normalidad, ni acepta una nueva moralidad, porque la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta. Por la palabra de Dios se nos advirtió desde hace muchos años, hace aproximadamente casi 3.000 años, allí a través del profeta Isaías, se nos advirtió algo que está vigente en nuestro tiempo. Y es en Isaías 5:20, donde fíjense lo que dice, hermanos: ¡ay de los que llaman al mal bien
y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué vigentes están esas palabras. Y qué gozo yo siento en saber que hay un remanente de nuestro Dios. Hay un remanente en esta tierra y en este lugar que ha comprendido perfectamente lo que está mal y que comprendemos realmente dónde está la luz, dónde están las tinieblas y que sabe distinguir perfectamente lo amargo de lo dulce. Y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar firmes en cuanto a muchas cosas que nos suceden y que vemos en esta sociedad. Por eso la reflexión más importante que nosotros tenemos que hacer con relación a este tema es que Él estableció normas de conducta. Dios estableció normas de ética también y valores que son perfectos, aunque esta sociedad haya tratado de cambiarlas por algo que le llaman, como decía al principio, la tolerancia. La tolerancia, la aceptación. Que usted de manera personal acepte a una persona que realmente está haciendo algo mal, pero recuerde que usted está en contra de lo que es su propio pensamiento. Muchas personas tienen un pensamiento determinado y usted le rebate y le dice que eso no está bien de acuerdo a la palabra de Dios, y la persona piensa que usted está luchando y está en contra de ella, y no es así. Usted está en contra de ¿quién? De lo que esa persona piensa. Eso tenemos que aclararlo para que muchas personas no se confundan. No es lo mismo estar en contra de una persona. Ayer mismo me toqué a una señora que estaba vendiendo algunas cosas allí en una venta de garaje, y realmente me motivó algo. Yo llegué allí, me bajé del carro, ella me explicó todo lo que estaba vendiendo y yo le dije que, porque aproveché entonces y le prediqué de la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar, hermanos, todo el tiempo posible. Y ella me dice, no me hables de eso, no quiero saber de nada. Una señora de unos 73 años, me dijo que tenía 73 o 74 años. No quiero saber de nada. Le digo, ok, no, yo no voy a ninguna iglesia, nunca en mi vida he ido a ninguna iglesia y no quiero saber de lo que es la iglesia. Y yo le dije, ok, no hay problemas. Yo he ido quizás a alguna otra iglesia, a algún otro lugar que me han invitado y lo hago por respeto. No, pero yo, y entonces empezó a decirme, le digo, tenemos que buscar a Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y tenemos que aceptarle, le prediqué, y dice ella, no, yo me alimento de mí. Yo no le dije, lo pensé, pero no se lo dije. Cuidado, no nos envenenemos, ¿no? Le dije, mire señora, si nosotros nos alimentamos de nosotros, nos estamos alimentando de defectos, de problemas, de situaciones que no convienen. Usted y yo y todos estamos llenos de defectos. No podemos alimentarnos de nosotros mismos. Dice, bueno, sí, eso es verdad. Parece que la llamé un poquito a la reflexión y se dio cuenta. Pero, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que la respuesta blanda. Y ella estaba como airada, como molesta, con el mundo, con la vida, con las cosas. Sin embargo, después fue bajando un poco el tono. Y fue bajando el tono. ¿Por qué? Porque nuestro motivo principal no es discutir ni entrar en interacción con esas personas, sino, bueno, pues intentar llevarla a una reflexión sana, siempre que el Señor respalde, por supuesto, nuestras palabras, pero nunca dejar de presentarles el Evangelio como dice la palabra de Dios. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero, queridos hermanos, esto me dio la sensación y pensé que es verdad que este mundo está cada vez más deteriorado en su forma de pensar. Por eso hay que orar por este mundo, por esta sociedad, para que el Señor también ayude a sanar tantas heridas y tantas cosas que están pasando. Incluso esa señora me dijo que hacía muy poquito se le había muerto su esposo. Y bueno, y ella estaba sola, pero que ella estaba bien y que se sentía bien y que no le hacía falta a nadie, ni nada, ni Dios, ni nada. Y ese es el diario vivir que nosotros vemos también en esta sociedad. Queridos hermanos, pero la iglesia de Dios es la esperanza de este mundo. La iglesia de Jesucristo es el baluarte, es la columna que sostiene también a su iglesia
Y dice el Señor Jesucristo, y le dijo allí a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y a veces nos preocupamos por la maldad, cómo va en este mundo recobrando y cobrando terreno. Sin embargo, la palabra de Dios también nos dice allí, el mismo apóstol Pablo: por nada estéis preocupados, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este lugar, esta iglesia bautista Macol, va a seguir bendecida por el Señor. Esta iglesia bautista Macol va a seguir honrando el nombre del Señor y se va a seguir predicando la sana doctrina. Se va a seguir predicando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Se va a seguir predicando a Dios y en su palabra viva y eficaz, porque la iglesia tiene que ser llamada a cumplir con la responsabilidad de ser columna y ser baluarte en esta sociedad. El hecho de reunirnos en este lugar también ya es un testimonio también para esta comunidad y para esta sociedad y para todo el que pasa por ahí, que está viendo que nos estamos reuniendo. En estos días me han llamado unas cuantas personas que han visto el teléfono ahí afuera y me han dicho que cuándo van a abrir, etcétera. Hoy no veo a nadie aquí así que de los que me han llamado, pero me han insistido y me han llamado para ver cuándo abrimos la iglesia. Dice la palabra de Dios, como decíamos al principio, que Él añade cada día los que han de ser salvos. Pero, queridos hermanos, solamente tener el cartel y solamente tener este lugar y venir los domingos ya es un testimonio. Ya la presencia de usted es un testimonio para esta sociedad. Ni siquiera hablando, ya nosotros somos testigos vivos de la iglesia de Jesucristo, porque la luz se refleja en nuestras vidas. Así que permitamos en esta mañana que nuestras vidas sean como espejos. En otros momentos, y con esto termino, en otros momentos hemos utilizado la palabra espejo de nuestras vidas para poder comparar nuestras vidas con la vida cristiana. Si hay un espejo que está opaco, muchas veces usted, por ejemplo, se baña y cuando terminó de bañarse, a lo mejor el espejo está lleno de, le llaman allá vaho, con H intercalada, o le llaman la neblina, o se nubla el espejo y usted mira a ver, no ve nada y tiene que entonces limpiarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un espejo está sucio? Pues usted no se puede ver en el espejo. ¿Qué pasa cuando nuestras vidas espirituales están sucias delante de Dios? La luz de Jesucristo no puede ser reflejada en nuestras vidas, con lo cual tenemos que limpiar nuestras vidas. Y esto hay que hacerlo diariamente, presentándonos delante de Dios, presentando nuestros pecados, nuestras faltas delante de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas sean el reflejo digno de la luz de Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Esperamos que realmente entendamos lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana no podemos tomarla a la ligera. La vida cristiana no es una vida cristiana de ir a la iglesia y se acabó. La vida cristiana ni siquiera es de ir a la iglesia, de decirle a la gente que tú eres cristiano, de leer la Biblia y de hacer una oración. No, porque la vida cristiana es una relación con Dios. La vida cristiana es una vida de comunión. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso tenemos que estar, como dice este himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Cómo sigue? Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña. ¿Qué es lo que una regia enseña? ¿Qué es eso? Porque muchas veces vemos los signos y no sabemos lo que significa. Una enseña, ¿qué es? Una bandera. ¿Y regia qué significa? Firme. Y la regia enseña. O sea, la bandera que tenemos nosotros como cristianos, dice que tremolando está. ¿Qué significa tremolar? Está en el aire, ¿verdad? Entonces por eso, firmes y adelante, hueses de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así que Dios les bendiga en esta mañana y vamos a terminar cantando este precioso himno, firmes y adelante, y que sea el año 2022, como decíamos también en el servicio del domingo pasado, que sea un día
maravilloso, de éxito, pero vendrán pruebas. Vendrán situaciones que quizás puedan ser difíciles para sus familiares, para su vida en sentido general, pero tenemos que seguir firmes. Dice, sin fluctuar nuestra fe. Dice, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. No podemos fluctuar la esperanza de nuestra fe. Aprovechamos y saludamos a alguien que está allí al lado de nuestra hermana Elizabeth. ¿El nombre suyo cuál es? Iber. ¿Has venido alguna otra vez? Sí. Aquí. ¿Hace muchos años o hace poco? No, Ah. he venido entre una y... Porque sí, porque me parece conocerte, claro. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, claro. Ahora sí te conozco, ya recuerdo. Venías mucho antes. Sí, lo que pasa es que estoy trabajando mucho los domingos, entonces... Ok. Bueno, pues bienvenida nuevamente aquí a la casa del Señor y esperamos que sea ahora en el año 2022 la primera de muchas veces que puedas venir y estar aquí con nosotros. Así que bienvenida. Muy bien, hermanos, vamos a cantar este himno y luego nos ponemos en pie y el hermano David nos va a despedir en oración. 397. Perdón. 397. 397, firmes y adelante. Si te
Dios por esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos nuevamente todos los hermanos juntos en la reunión. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado durante todo este tiempo, Señor. Y gracias, Padre, por el alimento espiritual que has traído esta mañana a través de nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que este año, Padre, estemos firmes, agarrados de ti, que estemos, Señor, constantemente reflejando la luz de Cristo, Señor, en nuestras vidas, para que otros puedan venir, Señor, a tus pies arrepentidos y aceptar la salvación que solo Cristo puede ofrecer, Señor. Que puedan tener, Señor, una vida llena de gozo que solamente viene desde lo alto. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos guardes, nos protejas, Señor, y nos fortalezca nuestra fe cada día. Guárdanos y llévanos a nuestros hogares con tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.